La agenda mediática de los últimos días, recientemente, estas últimas semanas, ha estado girando en torno a una estrategia según la cual la corrupción, la delincuencia es algo que se debe normalizar o que se ha normalizado dentro de la sociedad colombiana. Pareciera ser que los libretos de esa agenda mediática de la prensa tradicional colombiana están construidos a partir de una creencia según la cual la sociedad colombiana actúa bajo los mismos principios del AMPA, de la delincuencia, del bajo mundo, en torno a una premisa muy utilizada en estos escenarios, según la cual si yo caigo, se caen todos. Un lema que incluso ha sido utilizado por muchos sistemas jurídicos, Estados Unidos y el colombiano, para lograr la captura de otros grandes peces, como se llaman. Bajo ese supuesto, en estos días la gran prensa pues se ha dado a la tarea de tratar de hacernos creer que los casos de corrupción que se ven ahora descubiertos desde hace tiempo atrás en gobiernos pasados son culpa de este gobierno y que este gobierno, los integrantes de este gobierno e incluso algunos opinadores, no tendríamos la altura moral para señalar las faltas de los gobiernos pasados. Porque, según esta teoría, según esta tesis, todos en Colombia de alguna u otra manera tenemos en mayor o menor grado culpabilidad en algún tipo de corrupción, en algún tipo de delito. Esa es más o menos la matriz de pensamiento que nos han tratado de meter en estos días. Todo causado por la muy probable extradición del señor Diego Marín Buitrago, el famoso Papa Pitufo, el zar del contrabando, del lavado de dinero a través del contrabando y de la defraudación al fisco colombiano. Todo un señor que, según cuentan estos mismos medios de comunicación, durante más de 20, 30 años ha estado a la sombra manejando los hilos del poder político, del poder en la DIAN, la agencia que cobra impuestos de este país, y en la policía de aduanas, más específicamente. Es decir, todo un entramado de corrupción, de delincuencia para meter contrabando a este país, para lavar dinero del narcotráfico y para evadir el pago de los impuestos de aranceles, por ejemplo, en el que supuestamente, según estas mismas informaciones de los medios tradicionales de la prensa, estarían vinculados una serie de personajes de la vida pública, política, económica y militar de Colombia durante más de 20, 30 años. Pero que sin embargo en esta semana han tratado eh, de hacernos creer que toda esta historia, todo este prontuario de corrupción y delincuencia, como le hemos dicho aquí, apareció hace 2 años, un 7 de septiembre, un 7 de agosto, cuando se posesionó el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Como ustedes mismos han observado, han tratado de vincular de una u otra manera a este señor y a los alias Papá Pitufo con la campaña del presidente, etcétera, etcétera, efectivamente para lograr ese efecto de que pues aquí todos somos culpables de alguna cosa, todos somos más o menos corruptos, todos somos más o menos delincuentes y como tal no tendríamos derecho ni estatura moral para señalar, ni mucho menos investigar o juzgar a los gobiernos anteriores de la hegemonía uribista. Pero más allá de eso, que ya desde hace mucho tiempo venimos denunciando acá, hoy nos queremos detallar o queremos salirnos un poquitico de esa agenda para meternos en otra agenda, que es la de los dos aspectos que han llamado la atención en estos últimos días en la opinión pública de base aquí en Colombia. Número uno, nuevamente, pues la postergación del juicio al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y por soborno a testigos. Y el otro hecho noticioso que también ha generado
opinión es el nombramiento del futuro ministro de la Defensa, un general, más específicamente de la Fuerza Aérea Colombiana, en el Ministerio de Defensa. Sobre estos dos temas particularmente, queremos centrar nuestra atención, nuestras reflexiones el día de hoy, sin dejar de lado, pues obviamente, ese contexto de manipulación, de querernos hacer creer que todos aquí de alguna manera estamos metidos en líos, todo pues para echar una cortina de humo y tapar las pilatunas de los funcionarios allegados, aliados de los gobiernos anteriores, untados de pitufilane. Sobre ese tema, estos dos temas, el juicio de Álvaro Uribe Vélez y el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa en Colombia, vamos a reflexionar en esta videocolumna del día de hoy, dos por una, que queremos compartir. Antes de eso, unos muy breves mensajes en la introducción y pedirles el favor de que, por favor, le sigan dando manita arriba, me gusta y suscribirse a nuestras redes sociales. No se desconecten, empiecen a darle a compartir, pónganse cómodos que ya arrancamos en esta conversa de fin de semana, video columna 2 por 1. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendré información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? Seguimos en Colombia. La audiencia del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue suspendida este martes luego de que su defensa interpusiera un recurso de amparo por la presunta violación del derecho al debido proceso. La defensa de Uribe ha argumentado que la jueza ha demostrado falta de imparcialidad y que su comportamiento ha afectado las garantías procesales de Uribe. Desde algunos sectores se señala que el recurso de amparo es una estrategia para dilatar el juicio y evitar una eventual condena, ya que si el proceso no se resuelve antes de octubre de este 2025, prescribiría. Uribe logró aplazar su juicio e insiste en que la causa en su contra tiene un origen político. Alexandra Correa, en Bogotá. ¿Cómo se desarrolla esta situación en un contexto donde la Fiscalía asegura tener pruebas contundentes en contra de Uribe por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos? Se aplazó efectivamente porque la defensa del expresidente Uribe, de 72 años de edad, no se presentó hoy a la diligencia en el marco del juicio en su contra por presunta manipulación de testigos, presunto soborno y presunto fraude procesal. Según el propio imputado Álvaro Uribe, la inasistencia de su equipo de defensa se dio porque aún esperan que se ha resuelto un recurso, Silvia, contra la jueza que lleva el caso, a quien la defensa de Uribe ha señalado de incurrir varias veces en comportamientos, dicen ellos, parcializados. Por su parte, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este proceso, declaró que la actuación de los abogados de Uribe son una maniobra para dilatar el proceso buscando impunidad. En 8 meses prescribiría el caso de Álvaro Uribe Vélez. Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Veían ustedes en el clip que recientemente presentábamos, una introducción, cómo la prensa internacional, en este caso la prensa alemana, daba cuenta de un nuevo episodio de postergación, de aplazamiento de uno de los juicios penales más importantes de toda la historia republicana reciente de Colombia. El juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos. Aunque no es nueva para nosotros, por lo menos acá de consumo interno, este aplazamiento
Para el resto del mundo sí llama la atención que un juicio de esta envergadura en el que está sentado en el banquillo un expresidente de la República por actos incluso durante su ejercicio presidencial, eh, tenga tantas interrupciones, tantos aplazamientos. Ustedes, muchos de nosotros, digamos, ya nos hemos acostumbrado. En la introducción hablábamos de la normalización de lo anómalo, de lo corrupto, de lo delincuencial. Esa es una matriz de pensamiento que desde hace 20 años, no coincidencialmente, exactamente con el arribo del uribismo al poder político en Colombia, se nos ha venido implantando, imponiendo a ustedes y a nosotros. Y en ese mismo orden de ideas, pareciera ser que el aplazamiento, la postergación, el atraso, el torpedear de la acción de la justicia es la estrategia favorita del equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Lombana, el abogado Granados, quienes figuran pues ahí como los principales asesores jurídicos en términos generales de la derecha colombiana. Pareciera ser que esta estrategia del postergar, de aplazar, es una estrategia efectiva, eficiente, y a fe que ustedes no nos dejarán mentir, lo han logrado, pero a su vez también han logrado una situación crítica para cualquier sociedad en el mundo, y es esa sensación, esa percepción que tenemos muchos colombianos y colombianas respecto a los gravísimos, altísimos niveles de impunidad de nuestra justicia. No creemos en la justicia colombiana. Esa es una sensación, una percepción que se puede palpar en el día a día, en la cotidianidad que ustedes y yo podemos dar fe de ello. Y no creemos en esa justicia por este tipo de estrategias que abogados como Lombana, como Granados y otros cercanos, inclusive tal Cadena, también vinculado a este caso, han utilizado durante mucho tiempo. Eh, Sin embargo, esta reflexión va más allá pues, del caso particular de Álvaro Uribe Vélez y es un llamado de atención al Poder Judicial, la parte de la parte de la disciplina de todos aquellos que tengan que ver con el ejercicio del derecho. Me estoy refiriendo a la judicatura, pero también tiene que ser una reflexión al interior de la academia colombiana, de las escuelas, de las facultades de derecho, de cómo, cómo evitar que la justicia colombiana se siga degradando, que siga quedando en el banquillo de los acusados como inoperante, incompetente, corrupta en algunas veces, por este tipo de actuaciones, por este juego que está en el borde entre la ética y lo ilegal del ejercicio de la práctica del derecho. Cómo a través de colgarme del artículo, del inciso, del parágrafo, podemos lograr que la justicia no opere, aprovechándonos del abuso del derecho, una figura que los que estudian derecho conocen. Abusan del derecho para lograr su cometido, que es la impunidad. Y en ese escenario ha jugado el presidente Álvaro Uribe Vélez en dos perspectivas. La una, pues, con su equipo jurídico, unos tipos muy habilidosos, y la otra faceta que es el ejercicio del poder político y del poder económico, para lograr, por un lado, escabullirse dentro de la frondosa selva de decretos, leyes que tenemos en Colombia, farragoso marco jurídico que tenemos nosotros aquí, y por el otro lado, el ejercicio del poder para meter miedo, para amedrentar, para arrinconar a los operadores judiciales. Y
el otro escenario, un contexto más grande, que es tener a la prensa aliada, la prensa tradicional, aliada para que haga el espectáculo de victimizar a quien está siendo sujeto de juicio, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero, sin embargo, para ya ir concluyendo esta primera parte del análisis, hay otros profesionales del derecho que se rehúsan a caer en este juego y que se han puesto en la tarea de hacerle ver a la sociedad colombiana y a la sociedad en general en todo el mundo que sí es posible denunciar este tipo de argucias, de apelar a la tutela, de apelar a la postergación para lograr la impunidad, pero que sin embargo ocultan detrás de sí una serie de jugaditas, para ponerlo en el términos de la derecha, las jugaditas para favorecer de mala manera, en este caso al expresidente Uribe. Veamos este corto video para que lleguemos a la parte final de esta primera parte de la videocolumna 2x1. No se desconecten y préstenle atención a este audio. Específicamente, exfiscal, usted lo que nos quiere decir es que el magistrado Riaño está de cierta forma ayudando en esas medidas dilatorias, en esas maniobras dilatorias de las cuales se ha venido haciendo referencia incluso en esta entrevista. Sí, no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda que el magistrado Riaño incurrió un delito de prevaricato. Es que es absolutamente claro el prevaricato. Yo acabo de hacer la secuencia. El magistrado dice que él está impedido. Sin embargo, a sabiendas de que según el criterio de él estaba impedido, no declara el impedimento. Resulta que es que el estatuto procesal establece que cuando surge la causal de impedimento debe ser manifestada inmediatamente. Y el magistrado, a sabiendas de que estaba impedido, según la interpretación que él hace de la ley, él había debido expresar su impedimento inmediatamente cuando recibe el caso. Y porque, reitero, el magistrado se entera inmediatamente en la tutela del letrado Jaime Granados, yo estoy citado. Entonces, si surgía para él, y en el momento en que llega la demanda, que yo estoy participando y que según el criterio de él está impedido, él había debido manifestarlo inmediatamente, que es lo que establece el ordenamiento procesal. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo él? Lo que hizo fue expedir un acto ilegal de ordenar la suspensión de la audiencia contra Álvaro Uribe, precisamente en el momento en que Iván Cepeda iba a contarle al país cosas muy delicadas sobre la vinculación de Álvaro Uribe con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la participación de Álvaro Uribe en el paramilitarismo en Colombia. Entonces lo que quiere aquí la defensa es que no se conozca la verdad, impedir que en los juicios públicos Colombia sepa, como ya lo sabe, que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado, y cuando precisamente empezaba la declaración del testigo más importante de este caso, defensor de derechos humanos y senador Iván Cepeda, pues inmediatamente interponen una tutela absolutamente temeraria para seguir dilatando el proceso. Entonces, veían ustedes, y agradeciéndoles por estar conectados todavía, veían ustedes al exfiscal general, el doctor Eduardo Montealegre, eh, hablando sobre su denuncia al magistrado Ramiro Riaño del Tribunal Superior de Bogotá por prevaricato. Y en esa tesis muy bien explicada que escuchábamos ahorita, el exfiscal general nos demuestra cómo ese gran poder que todavía tiene el señor Álvaro Uribe Vélez, junto pues con todos esos resquicios, todos esos recovecos que tiene
todo este frondoso marco jurídico colombiano del que ya habíamos venido hablando, le permite hacer jugaditas al expresidente para tratar de seguir en la impunidad. Denunciaba algo muy importante y que ha pasado casi de agache, de por qué en este momento el expresidente acude a la figura de la tutela como ya último recurso, fuera pues de todo el show mediático que montan, para evitar lo que pareciera ser impostergable, que es su juicio y su muy probable condena, pues en términos de derecho, por el fraude procesal y el soborno a testigos. Desde hace mucho tiempo, incluso periodistas de la gran prensa tradicional han venido señalando un acumulado de pruebas contundentes que darían cuenta de la culpabilidad de Álvaro Uribe, no solamente en este caso por fraude procesal, sino en otros casos que han sido vinculados a este fraude procesal, por ejemplo, como los de la masacre del Aro y otro tipo de masacres, y la participación activa, o la supuesta, para ser más exactos y menos arriesgados, los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con entramados de narcotráfico, paramilitarismo, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de este juicio es que es el centro, o cambiémoslo, más bien es la punta del iceberg de una gran masa de posibles nuevos juicios, de nuevas revelaciones de esos presuntos vínculos del exmandatario colombiano con asuntos de gran gravedad, permítame esa redundancia ahí, y que nos permitirían, y sobre todo a las víctimas, saber qué fue lo que pasó durante más de 30 años de extrema violencia. Esperemos que la justicia obre en derecho, no se pide nada más, sin violar el debido proceso de quien está juzgado, en este caso el señor Uribe Vélez, pero guardando la compostura, la dignidad, la estatura que debe tener la justicia colombiana y que deben tener los operadores jurídicos para no negarle la justicia a las víctimas y no negarle las garantías a quien es juzgado. Esperemos. El plazo, como lo veían ustedes desde el principio, es un reloj que está corriendo. Octubre próximo se vencerían los términos para la preclusión. Esperemos no llegar a esto y que incluso por el bien mismo del buen nombre del expresidente Álvaro Uribe, en el juicio pueda él demostrar su inocencia o en juicio puedan las víctimas acceder a justicia. No se vayan, vamos con unos muy corticos mensajes comerciales y vamos con la segunda y parte conclusiva de esta conversa de fin de semana del día de hoy. Les pido el favor de que no se desconecten, sigan dando compartir. Ya regresamos. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendré información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? Por eso saludamos hasta ahora al general en retiro Jorge Mora. Bienvenido a W Radio y la misma pregunta de Julio. ¿Qué opina usted sobre este nombramiento? Laura, un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo.
y para todos los colombianos que nos escuchan a esta hora. Bueno, la verdad, estamos muy sorprendidos por esta decisión del presidente, una decisión que hay que analizarla desde muchos puntos de vista. Yo considero que lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué el general Sánchez? ¿Por qué cuando hay por encima de él 29 generales con mayor experiencia, conocimiento y antigüedad? ¿Cuál es el interés que sea él? ¿Qué mensaje está dejando al interior del cuerpo de generales y almirantes en actividad? ¿Con qué autoridad moral y honor estos 29 generales van a admirar a sus hombres y van a seguir en fila, independiente que sea en uniforme o sea en retiro, que el general Sánchez asuma como ministro de Defensa? Cuando el presidente está dejando el mensaje que ninguno de ellos tiene las condiciones para ejercer este cargo. Entonces yo considero que esto es una falta de respeto a la jerarquía y en cierta forma una humillación. Bienvenidos a esta última parte de la conversa de fin de semana de hoy, esta videocolumna 2x1, la segunda, en la que vamos a referirnos muy brevemente al segundo evento, el segundo suceso que ha generado opinión pública en Colombia recientemente. Y tiene que ver con el nombramiento del hoy ex general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el señor Pedro Sánchez, como nuevo ministro de la Defensa en Colombia, en reemplazo del jurista Iván Velásquez, quien desde el principio del actual gobierno de Colombia venía ejerciendo ese ministerio. Aquí, pues nuevamente, y por eso en la introducción, quienes nos acompañaron y los invitamos a que, si no lo vieron, lo vean en nuestro canal de YouTube, vean con despacio, decíamos que es toda una estrategia mediática para lograr eso que desde el año pasado aquí en este espacio hemos venido, y desde antes hemos venido señalando, denunciando, que hace la gran prensa colombiana. Y aquí, permítame en un momentico algo como un antes, durante y después, para que nos entendamos. Antes de que se diera por sentado el nombramiento del ex general Pedro Sánchez como nuevo ministro, ya la matriz noticiosa, la agenda noticiosa estaba dictada. Es decir, independiente de quién fuera el nombrado en esa cartera, iba a ser descalificado inmediatamente, cualquiera fuera el nombre. Si era un civil, yo con lo que estoy diciendo aquí, si era un civil se le iba a tildar, como lo hicieron con el ex magistrado Iván Velásquez, de no tener experiencia en el campo militar. Y aquí va una de las reflexiones. ¿Acaso en el campo militar tenía experiencia la señora Marta Lucía Ramírez? El señor Molano tenía vastísima experiencia en el área militar. Y así para atrás, nombremos a cualquiera que haya ejercido ese cargo. ¿Acaso alguno de ellos había sido graduado de prestigiosas academias militares? Algunos de ellos obviamente han sido egresados de la Universidad Militar, si no me equivoco, pero la experiencia que reclama la gran prensa, pero sobre todo la gran prensa, no nos perdamos de vista, la gran prensa es como esos muñequitos de media que se mueven así, pero quien habla realmente son sus dueños y sus aliados. Eh, esa experiencia que reclama algunos señores como Gustavo Gómez, como el mismo Néstor Morales, el mismo señor Julio Sánchez, que ustedes por ahí escuchaban ahora, no lo reclamaron tiempo atrás. Entonces aquí ya miramos que ya era algo premeditado, es decir, esta reacción en cadena, entre comillas, de descontento, de desagrado, ya venía orquestada. Y vuelvo para seguir avanzando y retomo. Cualquiera hubiera sido el nombre, igual iba a ser descalificado. Hubiera sido civil, no tenía experiencia, pero como fue un militar, ahí es donde empiezan a manipularnos. ¿Y por qué nos manipulan? Porque ni ustedes
muchos de nosotros tampoco, mantenemos pendientes de cuál es el marco legal. Ahorita que estamos hablando de un marco legal. En Colombia hay ley para todos, hay decretos para todos, hay resolución para todo. Para casi todos los aspectos de la vida cotidiana hay una ley, hay una norma, hay un decreto, una resolución como mínimo. Como ustedes y yo no mantenemos al pendiente de cuál es el pequeño marco jurídico que se maneja en el ámbito militar, su Ministerio de Defensa para abajo, pues es muy fácil que nos manipulen diciendo cualquier cosa en el entendido y en el supuesto de que muchos de nosotros somos ignorantes en esos términos tan específicos, tan finos del derecho militar y de cómo funciona la estructura militar en nuestro país. Pero consultados algunos expertos jurídicos, inclusive militares, llegamos a la conclusión, y la compartimos con ustedes, eh, de que el nombramiento no está por fuera de la ley. No hay ningún inciso, parágrafo, numeral que le impida al comandante en jefe constitucional de Colombia, que es el presidente, en este caso Gustavo Petro, elegir dentro de la prórroga que le da la misma Constitución Política de Colombia, quién va a encargarse del Ministerio de la Defensa. Eso es una prórroga, es decir, es un derecho otorgado por la ley colombiana, por la Constitución, al presidente de la República. Él es libre de nombrar a quienes él considere deben estar en esos ministerios, siempre y cuando, pues la ley misma también dice que cumplan con unos X, Y, Z requisitos para poder mostrar alguna idoneidad en esos cargos. Y aquí viene la otra reflexión. Hasta hace muy poquito tiempo, echemos la máquina de la memoria para atrás, cuando se perdieron los indígenas y se logró su rescate, proceso del que hay una película en Netflix, patrocinada, libreteada, realizada por las empresas de comunicaciones que hoy señalan, vamos a ver ahorita de manera grosera, descalifican al general Pedro Sánchez. En esa época, para vender rating, con la triste historia y feliz historia del regreso de los niños indígenas, el general Pedro Sánchez, a quien el presidente puso al frente de la búsqueda y rescate de estos niños y niñas, era considerado el más grande héroe de todos los héroes conocidos en Colombia en toda su historia republicana. No había un noticiero, no había programa de Néstor Morales, de Gustavo Gómez, de Julio Sánchez, etcétera, etcétera, de la prensa tradicional colombiana, en que no quisieran entrevistar, si fueran por 2 minutos, al general Pedro Sánchez. Al Olimpo de los héroes mortales. Este héroe luego es encumbrado a la más alta instancia a la que puede aspirar un miembro de las fuerzas militares, a ser ministro de la defensa. Y entonces aquí nos vuelven a meter mentiras. Es que Petro acaba de romper lo dicen como si fuera una ley. Eso no es ley. No hay una ley que diga que los ministros tienen que ser civiles. Y tan así es que en gobiernos anteriores ese ministerio lo ejercieron militares activos. Freddy Padilla en el 2009, ojo la fecha, 2009, y Fernando Navarro, también militar activo, 2019 y 2021, no hace mucho tiempo. Y cuando nombraron a los generales Padilla y Navarro, yo no escuché, no tengo memoria, de que la institución castrense, el Estado colombiano, estuviera a punto de derrumbarse, como si lo está hoy, 2025, con el nombramiento del ex general Pedro Sánchez. Ah, sí, miren ustedes, el doble rasero, es decir, 2009, ¿quién era el presidente? 2019 y 2021, ¿quién era el presidente?
En esos gobiernos, al presidente, comandante en jefe en esa época, en esas épocas, 2009, 2019, 2021, se le respetó esa prerrogativa que tienen todos los presidentes de nombrar sus ministros, el de defensa también. Nadie chistó porque se nombrara al general Freddy Padilla. Nadie dijo ni mu cuando dejaron al general Fernando Navarro. Pero 2025, Gustavo Petro nombra a un héroe como el general Pedro Sánchez y esa misma prensa que lo encumbró como héroe en el caso de los niños desaparecidos y después rescatados, hoy de manera grosera descalifican a un militar de 35 años de experiencia. Ojo con lo que voy a decir, diciendo que no tiene experiencia. Y como escuchaban ustedes en el audio que usamos para introducir, un ex militar que también sufren como de esa viudez del poder, empieza también a manipular la opinión pública y tratar de manipular a las fuerzas militares. Ojo, que eso raya en lo delincuencial. Hablando de la desmoralización de la tropa. Y aquí hay otra manipulación por la falta de conocimiento. Y aquí ya vamos llegando al final de esta reflexión y de la conversación de hoy. Nos manipulan porque desconocemos muchas cosas. Muy ignorantes en algunas cosas. Pero no tanto. Miren ustedes, todos más o menos tenemos la noción de cómo es el esquema jerárquico del ejército. Sí, cuando nosotros hablamos de jerarquía, lo primero que se nos viene a la mente, a nuestra imaginación, es la palabra ejército, fuerzas armadas. ¿Hay algo más jerarquizado en el mundo que no sean las fuerzas armadas? No, no existe. De hecho, el concepto de jerarquías y de esquemas de mando replicado en otras organizaciones civiles, en las empresas, etcétera, etcétera, viene de ahí, del ámbito militar. Pues bien, en este ámbito fuertemente jerarquizado, hay una cosa que los mismos militares se jactan, son orgullosos, y a fe que uno, viéndolo desprevenidamente, debería, y tienen la razón. Ellos tienen un dicho que utilizan casi que para todo, y es que las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Es decir, hay una doctrina que se les inculca a todos los que están vinculados al ámbito militar, perdón, según la cual la disciplina y el acatamiento de las órdenes y el respeto por las jerarquías es la razón de ser del estamento militar. Y entonces ahí es donde uno se siente manipulado al escuchar a un militar retirado, cuando dice que y es hasta grosero, de alguna manera es hasta irrespetuoso con sus compañeros activos, cuando dice que estos compañeros se van a desmoralizar por el nombramiento de un par, de un igual a ellos. Porque él no entenderían cómo a los otros no los nombraron y a él sí. Desdiciendo esa estructura jerarquizada, esa disciplina y ese acatamiento de las órdenes. En otras palabras, el comandante supremo de todo el estamento militar en Colombia, bueno, y en muchas partes del mundo, en muchos países, es el presidente de la República, es el jefe supremo. A quien les guste o no les guste, todo el estamento militar le debe obediencia. Si no respeto, por lo menos sí obediencia. Y cuando el comandante en jefe del estamento militar ordena que sea fulano de tal o fulana de tal quien esté encargado de manejar el asunto de la defensa en nuestro país, pues es una orden que tienen que acatar quienes se digan pertenecer al estamento militar. Y si no, como ellos mismos dicen, si usted no está de acuerdo o no se siente capacitado para acatar una orden,
para respetar la jerarquía del estamento militar, pues está en el lugar equivocado y tiene que retirarse, porque no es digno de ser militar. Es decir, si un militar que se precie de serlo no es capaz de acatar una orden, pues está en el lugar equivocado. Entonces, este general en retiro básicamente dice que quienes están hoy allí, miren la contradicción, quienes están allí, pues son indignos de ser militares, de ser generales, porque no están contentos con las órdenes que acaba de impartir el general, el comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Y de paso, y respetan eso que ellos, de eso de que ellos también se jactan, que es la antigüedad y la experiencia que dan los años en los cuerpos militares. Última reflexión. Si un exmilitar que en ejercicio de su trabajo como militar fue elevado a la categoría de héroe de la República, que fue ensalzado como un hombre valiosísimo, valiente, figura, emblema de lo que debería ser un militar, por la prensa, por la misma derecha colombiana, por todos nosotros, cuando se le encargó el rescate, que lo logró, de los niños y niñas indígenas en la selva colombiana. Con 35 años de experiencia, no puede ser ministro de la Defensa. Pues nosotros sí nos preguntamos entonces, ¿quién sí puede ser ministro de la Defensa? Reflexión final y con esta me despido. Toda esta laraca de por qué el general Sánchez, vuelvo y repito lo que dije al principio de este segmento, hubiera sido el que fuera, militar o civil, lo iban a descalificar, porque la tarea de la gran prensa colombiana y la derecha es eh, sabotear, desprestigiar al actual gobierno, por lo que sea. Pero repito, si un general de la República con estas características no merece ser el ministro de Defensa, entonces dígame quién. Pero la razón de este rechazo no es esa. La razón de este rechazo es el proceso de movimientos y de salida de muchos generales que aún estando en el estamento militar, sí toman partido político y han tomado partido político. Es claro, todos los seres humanos somos ideologizados, tenemos nuestra ideología, nuestras creencias. Pero una cosa es tener esa ideología, nuestro fuero interno, y otra cosa es tener esa ideología y exteriorizarla en los comportamientos y en las decisiones en un cuerpo que se supone estrictamente jerarquizado como es el ejército, la fuerza aérea, todo el estamento militar. Y mucho más, para pegarlo con la primera parte, en un escenario como el que estamos pasando en Colombia, donde muchos miembros de esos estamentos que podrían estar próximos a salir en este remesón, estarían vinculados de una u otra manera con los escándalos de Papá Pitufo y con otros casos de lesa humanidad que se están dando a conocer en estos días. Entonces, como algunos de esos generales van a tener que salir y como los que quedan, que son altamente ideologizados, que pertenecen a la misma línea política de ACORE pues son los retirados, están por fuera, ellos sí pueden ejercer ese derecho de estar al lado del uribismo, pues esto ha causado molestia. Que ningún general de los que respalda ACORE y que están siendo ideologizados y manipulados por Uribe dentro de las fuerzas militares no haya sido nombrado ministro de la Defensa, pues les ha causado roncha. Entonces, toda esta laraca es por eso. Y como pues se vienen nuevas revelaciones, nuevos vínculos, nuevas acusaciones, nuevas investigaciones y ojalá nuevos juicios, pues lo que decíamos al principio, hay que armar un zafarrancho de todo lo que haga el actual gobierno para que perdamos de vista hacia dónde van esas acusaciones, hacia dónde van esos juicios. De eso queríamos hablar, comentar, reflexionar con ustedes. Los invitamos para dentro de 8 días, si no pasa nada extraño, en otro episodio, en otro espacio más de esta conversa de fin de semana, su espacio de reflexión, análisis y de opinión. Nuevamente le reitero, esto no nos vamos a aburrir, esto es casi que el lema de despedida.
No se queden con esta versión, no se queden con una versión. Busquen aquí, busquen allá, busquen más allá, más adelante. Contrasten, comparen, lean. Lean entre líneas, lean detrás, lean adelante, lean arriba, lean abajo. Escuchen aquí, escuchen allá. Busquen muchas fuentes. Y finalmente, la opinión que vale es la opinión de cada uno de ustedes. Esa es la válida. Para ustedes, la vale. Aquí solamente propendemos por dar una perspectiva para que usted tenga otra perspectiva distinta a la de los medios tradicionales de siempre. No siendo más, cuídense mucho y nos vemos en una próxima conversa de fin de semana. Chau, chau.